Bueno, muy buenos días hermanos, Dios los bendiga. Verdad que este es un privilegio muy especial de parte del Señor poder compartirles nuevamente una meditación de la palabra. Gloria a Dios por este tiempo. Y bueno, quiero que antes de entrar pues a la meditación de la palabra, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo delante del Señor. Como ustedes bien saben, casi siempre cuando tengo la oportunidad de compartir, les digo que oremos pidiendo que seamos tierra fértil. Entonces vamos a orar a Dios pidiéndole que seamos esa tierra fértil, que seamos esa tierra, hermanos, en la cual la palabra de Dios quede sembrada y de fruto abundante. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor, gracias, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Ponemos, Dios, este tiempo delante de ti. Te damos gracias porque nos das la posibilidad, Señor, de leer tu palabra, de meditar un momento en ella. Y te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, que seamos tierra fértil, tierra abonada, Señor, donde tu palabra produzca fruto abundante. Quita, Dios, todas aquellas distracciones, aquellas cosas, Dios, que pueden traernos desconcentración, no sé, que pueden quitar la paz de nuestro corazón, que nos pueden quitar la atención de lo que vamos a hablar hoy. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y bendiga la vida de cada uno de mis hermanos. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga nuevamente y bueno, espero que se encuentren muy bien. Tiempo sin poderlos ver, pero ya hay ciertos comunicados por parte de Colombia Justa Libres que hablan acerca de que muy pronto vamos a poder nuevamente abrir las iglesias con ciertos protocolos que aunque no son muy cómodos, pues hay que hacerlos porque es el cuidado de nuestra salud y no solamente la nuestra, sino de las personas que nos rodean. Entonces, esperar que se afine todo este tema de los protocolos y bueno, poder abrir nuevamente las congregaciones, podernos congregar nuevamente, pero con todas las normas de seguridad que se establezcan. También de alguna manera hay que obedecer lo que las instituciones, lo que el gobierno nos está orientando a hacer. Y además, perdón, porque es para beneficio de todos nosotros. Y bueno, damos gloria a Dios también que en esta mañana podemos compartir la palabra. Y hay un tema muy especial que quiero compartirles, que es la obediencia, el tema de la obediencia. Así que estamos, hermanos, viviendo tiempos un poco complejos y necesitamos, hermanos, de la consolación, de la fuerza que nos da la palabra de Dios. Y durante este tiempo Dios ha colocado en mi corazón el hablar de un tema tan importante como este, como es la obediencia. Hace algún tiempo, les comento pues una experiencia que tuve un sueño. En el sueño me vi morir, ¿sí? Me vi que me iba a morir y es algo que se sentía muy doloroso y no podía respirar, era muy incómodo. Y sucedió que una voz me dijo, te voy a llevar a un lugar, pero solamente podrás entrar a ese lugar si te guardas en santidad. Y me llevó a un lugar, sí, era muy hermoso, lleno de luz, muy especial, pero quedé muy inquieto porque lo que me dijo la voz era de que podía estar en ese lugar siempre y cuando me guardara en santidad. Entonces, yo creo que todos estamos en pos de llegar al reino de los cielos. El orar, el buscar la presencia de Dios, la oración, son herramientas que Dios nos ha dado porque nos estamos preparando, ¿sí? Lo que estamos buscando es llegar al reino de Dios. Nuestro fin es Jesucristo, nuestro fin es llegar al reino de Dios. Es un lugar donde no habrá dolor, no habrá tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de todos nosotros. Estaremos en un estado perfecto de santidad, donde ya el pecado no va a ser en nosotros lo que tal vez hace en el tiempo de hoy. Y por eso hay una pregunta muy interesante, hermanos, para el día de hoy, que yo me la he venido haciendo. La pregunta es si soy realmente obediente, si somos realmente obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Entonces creo que lo que más nos cuesta en la vida cristiana, lo más difícil de la vida cristiana, de buscar a Dios, es ser obedientes. De verdad que nos cuesta mucho ser obedientes. Y cuántas cosas hacemos durante la semana, durante el día, que
que, es, que no son bien delante de Dios, que entramos y reflexionamos y, fallamos otra vez, nos equivocamos mucho. Entonces, vemos que la obediencia es un tema bien interesante, que nos cuesta mucho, ¿verdad? Como les dije, ser obedientes. No es tan fácil ser obediente, nos cuesta mucho ser obedientes. Y cuando hablamos de obediencia, el concepto de obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, de acatar y cumplir la voluntad de quién, de Dios. Entonces tenemos que respetar, acatar y cumplir la voluntad de Dios. Es decir, obedecer es qué? Es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Someter mi voluntad es someterme a la voluntad de Dios. Además, si hablamos de obediencia, también debemos hablar también de su contraparte, ¿sí? De la rebeldía, la cual es un tipo de comportamiento, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia o el desafío a la autoridad. Entonces, y lo vemos desde el huerto mismo del Edén, desde el Edén mismo, vemos todo lo que sucede allí. Desde el evento del huerto del Edén, el ser humano ha demostrado su orientación a obedecer a la maldad antes que a Dios. Por eso, en Génesis 3, versículo 3 dice la palabra. Es más, tiene por título Desobediencia de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Dios, vemos acá en esta porción de la escritura, Dios le da esta orden al hombre, al ser humano, y les dice que pueden comer de cualquier fruto, que pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero que de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podrían comer. Esa era la orden, no podían comer de ese fruto, de ese árbol. Pero ¿qué pasa? El hombre, al fin de cuentas, que termina obedeciendo a Satanás y rebelándose, cayendo en rebelión en contra de lo que Dios ya le había ordenado. Entonces, sea cual hayan sido sus motivaciones, porque que es que Satanás los engañó, o que fue el orgullo, o que fue la codicia, sin importar el tipo de motivación, lo que los haya llevado, ellos al final de cuentas tiene un nombre, ese acto que hicieron, y fue de la rebeldía. Es decir, Adán y Eva se oponen a Dios y desafían su voluntad. Con eso lo que les quiero decir es que nuestra voluntad siempre ha estado subyugada o bien sea a Dios o a Satanás. Tal vez hemos pensado que somos libres en nuestra forma de actuar o de pensar y que actuamos con libertad en nuestra vida, pero la realidad, hermanos, es que nosotros somos obedientes ante una autoridad y somos rebeldes a la otra autoridad. Es decir, y me quiero pues como hacer entender. Les voy a explicar lo siguiente. Entonces tenemos dos autoridades espirituales. Entonces tenemos la autoridad de Dios, pero también hay otra autoridad establecida por Satanás. Entonces cuando yo obedezco a Dios, estoy desobedeciendo a Satanás, ¿cierto? Porque ya no estoy haciendo lo que a él le agrada, sino que estoy haciendo lo que le agrada realmente a Dios. Ahora, pero cuando desobedezco a Dios, ¿qué pasa? Cuando desobedezco a Dios, ¿qué sucede? Estoy obedeciendo a la autoridad de las tinieblas. Es decir, no hay un lugar intermedio entre una cosa y la otra. Entonces, es como decir, es que yo hago lo que quiero y nadie me manda. No, cuando una persona piensa, digamos, de esta manera,
no, es que a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Esta persona realmente está siendo obediente a las tinieblas, está siendo obediente a las tinieblas y desobediente a la autoridad de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo éramos nosotros antes de Jesucristo? ¿Cómo éramos nosotros antes de someternos a la voluntad de Dios? Entonces vamos a mirar que esto lo habla Pablo en Efesios 2 del 1 al 5, Efesios 2, 1 al 5. Les digo así pues las citas bíblicas para que tengan como el tiempo de anotarlas y les queden pues como las noticas si lo quieren pues tomar, ¿cierto? Efesios 2 del 1 al 5. La vida en Cristo tiene este título. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Dice la palabra, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eso estamos nosotros en otro tiempo, estábamos muertos. Estábamos vivos, sí, pero estábamos muertos, estábamos bajo condenación. Ya estaba decretado para nosotros una condenación eterna por causa de esos pecados que habíamos cometido. Y dice, en los cuales andaban conforme, escúchame bien, y eso es muy interesante, ¿cómo andábamos nosotros? En los cuales andábamos nosotros conforme, nos estamos conformando a esos poderes del mundo. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Cómo era nuestra conducta? Nos conducíamos según, es decir, obedecíamos al que gobierna las tinieblas. Dice, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es decir, aquellos que viven en la desobediencia, que no están en Jesucristo, Satanás ejerce un poder en ellos y ellos creen que son libres, que toman sus propias decisiones, pero realmente es un espíritu, es un poder que opera en la desobediencia. Eso éramos nosotros en ese tiempo. Estábamos nosotros bajo ese poder que Satanás tenía sobre nosotros viviendo en desobediencia. Es decir, desobediencia a Dios, pero viviendo en obediencia a las tinieblas, lo que era muy grave. Ahora, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Escúchame bien, vivíamos de esa misma manera. ¿Cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, entre comillas, porque mire lo que dice el versículo anterior de que Él ejerce un poder para los que vienen en desobediencia. Ahora continúa, dice, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, gratuitamente, hemos sido salvados. Entonces, si miramos bien este versículo, lo que nos dice lo siguiente. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, ¿cierto? Primero, ¿cómo nos conducíamos o cómo se conducen las personas que en este momento no conocen a Dios? Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Nos está diciendo el apóstol que aquellos que no viven bajo la voluntad de Dios hacen la voluntad de las tinieblas, así de sencillo. 2. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pablo nos dice que seguir nuestros propios deseos en realidad es hacer los deseos del maligno. ¿Sí? Si miramos, por favor, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 a 59, nos dice, los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces, ¿por qué salto acá? Estamos hablando del tema de la desobediencia y que a veces creemos que somos obedientes, pero realmente no estamos lo que agrada a Dios, sino que realmente estamos es lo que agrada a las tinieblas. Y eso le estaba pasando a los judíos en ese momento. En Juan 8, 31, 59,
Dice en el versículo 31, dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Escúchenme bien. Dice, judíos que ya habían creído en Jesús. Y les dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Voy a repetir lo que Jesús le dijo a los judíos. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras o verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les estaba hablando de la fidelidad, de mantenerse en la palabra, y que por medio de eso, de mantenerse fieles en la palabra, serían sus discípulos y conocerían la verdad, y que esa verdad los iba a traer a la libertad. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, como dices tú que seremos libres. Y como sabemos, los judíos siempre han sido muy celosos de la religión, pero vemos ellos cómo se encontraban cegados. Jesús les responde, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y aquí lo que Jesús está diciendo también es bastante interesante. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos. ¿Qué hace un esclavo? Definitivamente es hacer la voluntad de aquel que lo tiene esclavizado, de su amo. Y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando pecamos, somos o nos convertimos en esclavos del pecado. No sé si recuerdan lo que Pablo dijo en cierta oportunidad. Lo que no quiero hacer es lo que precisamente hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que debo hacer no lo hago. Más lo que no debo hacer es lo que precisamente hago. Entonces vemos que cuando pecamos nos convertimos en esclavos del pecado. Jesús les dice a ellos en el versículo 35, un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, ya que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Un hombre de fe. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad, que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo Padre que es Dios. Otras versiones dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús le contestó, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Sí, vemos ahí cómo quiero pues esa parte conectar la obediencia con este pasaje bíblico, porque los judíos creían que estaban haciendo bien, que ellos amaban a Dios, pero realmente eran esclavos del pecado y realmente no estaban obedeciendo a Dios. Si ustedes fueran realmente hijos de Dios, ni amarían ni obedecerían mi palabra, pero su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las cosas del diablo, las obras del diablo, ustedes obedecen, son las que ustedes hacen. Entonces, los judíos, ellos pensaban que eran libres, pero eran esclavos del pecado. Eran muy estrictos, sí, eran muy estrictos en el cumplimiento de tradiciones y de prácticas realizadas, pero sin fe y sin el temor realmente de Dios. Pero Jesús es muy claro al indicarle su verdadera realidad en el versículo 44. ¿Cómo le dice? El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. ¿Sí? Está bien, no estaban conscientes, pero lo hacían. Ellos hacían la voluntad del enemigo. Pero, porque aún siendo nosotros, pero eran judíos que habían creído en Jesús. Y Jesús le dice, ustedes le pertenecen a Satanás y tratan de hacer lo que Satanás quiere.
¿sí? Pero ¿por qué aún siendo, por ejemplo, nosotros cristianos, que decimos amar a Dios, que decimos que le amamos, que le obedecemos, que somos conocedores de la verdad de Dios, que hemos rendido nuestras vidas a Dios, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle, seguir su palabra? Entonces, si somos sinceros, debemos reconocer que lo más duro de la vida cristiana es obedecer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hay como una especie de guerra interior siempre en nuestra mente. Es una lucha que antes no teníamos. Antes no teníamos esa lucha. Antes simplemente actuábamos y ya, no hay problema. Íbamos a fornicar, fornicábamos, nos emborrachábamos, hacíamos cualquier cosa y ya. No había remordimiento, no había una lucha en nuestra mente. Pero ahora que estamos en Cristo, que hemos conocido la verdad de Dios, de verdad que se forman unas batallas en nuestra mente, unas batallas en nuestro corazón por el tema de la obediencia. ¿Sí? Pero ahora que somos hijos de Dios, deberíamos ser más conscientes de nuestro actuar en Dios. La palabra dice, por ejemplo, Jesús dice, ora por tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te hace mal. Y dígame si eso es duro de obedecer. Es duro de obedecer que bendecir al que me ha maltratado, dar mi mejilla. Si Jesús dijo, si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Cuántas personas dicen, no, yo, uno debe ser manso, pero no menso? Y entonces no, ¿sí? Pero miramos por medio de la palabra que nos cuesta mucho obedecer. Un mandamiento como amar a nuestro enemigo, orar por él. ¿Cuántas veces nos enojamos con las personas y en vez de bendecirlas, las maldecimos, las tratamos mal? Como dice Santiago, de nuestros labios no pueden salir dos fuentes de agua diferente, agua dulce y agua salada por una misma canilla, una misma fuente, no puede ser. ¿Sí? Entonces, vemos cómo es de difícil obedecer y cuántas veces caemos y nos equivocamos. ¿Sí? Y yo les puedo asegurar, es más fácil congregarse, es muy fácil congregarse, es muy fácil diezmar, es muy fácil ayunar, es muy fácil cantar canciones a Dios, amén, y levantar nuestras manos, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Pero realmente obedecer es muy difícil, es muy complicado y nuestra vida cristiana no se limita simplemente a congregarnos, ¿no? Nuestra vida cristiana no se limita simplemente a cantar, nuestra vida cristiana no se limita simplemente a esas cosas, ¿sí? No estoy diciendo que son malas, no estoy diciendo que eso no debemos hacer, no, de ninguna manera, ¿sí? Pero a veces nos pasa como los fariseos, que hacían cosas externas y eso nublaba su visión realmente de las cosas y nosotros tenemos que quitar de nuestra visión toda religiosidad, todo aquello que puede ser un estorbo para que realmente vivamos una vida cristiana de obediencia. Y yo quiero que compartamos, por ejemplo, a través de la vida del rey Saúl. El rey Saúl lo traigo como ejemplo porque el rey Saúl es como alguno de nosotros, ¿sí? Entonces, en 1 Samuel 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1b al 22, el título es Saúl desobedece y es desechado. Dice, un día Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí? Vio que Israel venía Moisés, venía con todo el pueblo de Israel y Amalec no los dejó pasar. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas,
desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Capturó vivo a Gad, rey de Amalek, y todo el pueblo a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego palabra de Jehová a Samuel, el profeta. ¿Cuál fue esa palabra? Versículo 11. Me pesa haber hecho a rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Preguntó entonces Samuel. De Amalek las he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y le dijo Samuel: Aunque a tus propios ojos eras pequeño y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, porque te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel: Al contrario, he obedecido a la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Ok, entonces aquí vamos a ver varias cositas. ¿Cuál fue la orden? Primero, ¿cuál fue la orden? El versículo 3 dice: Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que Dios había dado a Samuel. Ve, hiere a Amalek y destruye todo, desde el rey hasta los niños que maman. No va a salvar ni las vacas ni las ovejas. ¿Sí? Eso es lo que parece como muy horrible, que Dios ordenara matar a todo el pueblo de Amalek, ¿cierto? Y ya que ordenara matar a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho. Bueno, todo eso tiene pues una explicación, pero no es lo que estamos tratando hoy, ¿cierto? Pero traigamos a nuestra propia vida esta orden de Dios, ¿sí? Traigámosla a nosotros mismos, esta orden que Dios le dio a Saúl, ¿sí? Tal vez qué pecados pueden haber ahí en nosotros y lo seguimos tolerando. Cuando ya Dios nos ha dicho, tenemos que desarraigar el pecado en nosotros, ¿sí? No podemos tener compasión con el pecado. ¿Y cuántas cosas pueden haber en nosotros y las seguimos tolerando? ¿Cuántas cosas en nosotros que tenemos que matar de nuestra vida, como tal vez la ira, los enojos, la amargura, las obras de la carne, y las seguimos contemplando? Entonces a veces decimos: no, pero es que Saúl, a veces nos pasa como Saúl. Saúl contempló, voy a guardar la vida, porque si vemos más arriba en los versículos que hemos leído, que eran pecadores. ¿Cuántas veces toleramos nosotros el pecado como lo toleró Saúl? Dios le había ordenado que desarraigara el pecado, nadie queda vivo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho también a nosotros lo mismo? ¿Y qué hemos hecho nosotros con respecto a eso? ¿Cuál ha sido? Si no seguimos muchas veces contemplando y guardando esto. Guardo esto otro. Entonces son cosas que todavía están ahí,
Por eso les digo, nuestra vida a veces se parece un poco a la de Saúl. Por ejemplo, ¿qué nos dice Colosenses 3, 5 al 7? Haced morir, Colosenses 3, del 5 al 7. ¿Qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. No fue esa la misma orden que Dios le dio a Saúl. Hagan morir todo esto que acá. Y nos está diciendo Dios en Colosenses que tenemos que hacer morir también. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer morir? Lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Sobre quién viene la ira? Sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, ¿por qué si vivíamos en ellas? Porque hoy seguimos contemplando y seguimos viviendo en cosas pecaminosas y no las desarraigamos de raíz de nuestra vida. Somos a veces como Saúl. Saúl escogió lo mejor. Cuando ya Dios le había ordenado, usted tiene que hacer morir todo esto. Y lo mismo Dios nos está diciendo aquí en Colosenses 3, 5 al 7, hacer morir. ¿Cuánto hay en nosotros? Piensa, ¿cuánto hay en ti y en mí? ¿Sí? Porque esto no es que yo te estoy juzgando, ¿no? Ni mucho menos. Esa no es mi intención. Pero la idea sí es examinarnos, mirarnos a nosotros mismos y ver que hay cosas que todavía ahí están vivas, que no las hemos matado en nuestro corazón y que siguen siendo piedra de tropiezo porque las seguimos contemplando ahí. Eso es lo primero. Y ahora lo segundo. ¿Se vale obedecer a medias? ¿Se vale obedecer a medias? Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Capturó vivo a Gat, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron lo que era vil y menospreciable. Saúl obedece la orden de Dios, pero a medias. Entonces, una obediencia parcial es una completa desobediencia. Vuelvo y repito, una obediencia parcial es una completa desobediencia. ¿Sí? Ya que se lleva vivo al rey de Amalek y los animales. Dios no quiere que le obedezcamos en unas cosas y en otras no. La obediencia debe ser completa. Creo que a veces lo que hacemos es que realmente ejercemos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. A veces anteponemos a la voluntad de Dios lo que pensamos, las emociones o lo que queremos. En una oportunidad yo les comenté esa experiencia. Yo tuve una relación con una chica que no era cristiana y que esta relación me estaba apartando de Dios. Y por la palabra de Dios yo entendí que tenía que terminar esa relación. Pero lo que me frenaba a hacerlo era que quería convencer a Dios con argumentos falsos, nacidos de dónde, desde mis emociones. Como que no, yo le comparto, yo le evangelizo, yo la llevo a la iglesia, yo la llegué a llevar a la iglesia. Pero ya por la palabra había entendido. Y la palabra lo dice muy claro, no se unan en yugo desigual. ¿Yo qué estaba haciendo? Estaba desobedeciendo, estaba queriendo hacer mi voluntad, me estaba dejando llevar por mis emociones, por lo que yo pensaba que estaba bueno, cuando Dios no nos llamó a pensar, sino simplemente a ejecutar esa orden, a ejecutar lo que Él ya nos ordenó. ¿Sí? Entonces, me estaba apartando, esa relación me estaba alejando, esa relación me estaba apartando del Señor y me estaba haciendo daño en mi relación con Cristo. Y tuve que tomar una decisión. Esa decisión fue romper esa relación sin importar el dolor que eso me pudiera ocasionar. Entonces vemos que a veces queremos convencer a Dios con cosas, con nuestras emociones, con nuestros propios argumentos, como lo hizo Saúl. No, Samuel, veas que fue el pueblo, tratamos de rescatarlo mejor. No, es que es para sacrificar a Dios, ¿cierto? Todo está muy lleno de muy lindas intenciones, pero que no estamos a veces obedeciendo completamente a Dios, porque a veces queremos meterle buenas intenciones a lo que ya Dios nos ha ordenado. Si miramos, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 8, dice, la voluntad de Dios es ¿qué? La voluntad de Dios es vuestra santificación.
que nos apartemos de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, como vemos, la voluntad de Dios es ¿qué? Es nuestra santificación. Entonces, cuando yo leí esta palabra, yo entendí que si continuaba esa relación, ¿qué pasa? Dios me desecharía, ¿sí? Porque Dios desecha al que es desobediente, como pasó con Saúl. Saúl, al no obedecer completamente la orden de Dios, ¿Dios qué hace? Lo desecha como rey. Como vemos en la palabra, a Dios no lo puedo manipular como si fuera un niño. Dios no es un niño que yo le puedo decir una mentirilla y Dios se la creyó. Entonces ya Dios quedó, no. Dios, yo no lo puedo convencer con argumentos o pensamientos humanos. Una orden de Dios es una orden, ¿sí? Es para ejecutarla y cumplirla. Una orden de Dios, un mandamiento de Dios es para cumplirlo, es para obedecerlo por encima de cualquier cosa. Por encima de mis gustos, por encima de mis deseos o de lo que yo pienso. ¿Sí? Ahora, 3. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué la desobediencia? En el versículo 19, lo que veníamos leyendo en la historia de Saúl, Samuel le dice a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Vuelvo y repito, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido a la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Por el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Vemos en esta historia la razón por la que hay desobediencia. Primero, por no saber escuchar, porque hay rebeldía. La rebeldía al justificar nuestras malas acciones y al tratar de convencer a Dios con obras humanas. Es decir, Saúl presentó sacrificios pensando que estaba obrando correctamente. La respuesta del profeta Samuel fue bien clara. Es que a Dios no lo podemos comprar con sacrificios. A Dios no lo puedo comprar con holocaustos. Lo que agrada a Dios es sencillo. Obedecer y prestar atención a sus palabras. Eso es lo que Dios desea. Que le obedezcamos y que prestemos atención a sus palabras. ¿Sí? Entonces, quiero compartirles cómo Dios por medio de la palabra, Él nos enseña a madurar en la obediencia. Como les decía, ser obediente es tal vez la tarea más fuerte, más ardua que tenemos en el Evangelio. Porque no estamos llamados a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Y de verdad, hermanos, que es triste que nosotros, siendo hijos de Dios, aún tengamos tantas fallas y cometamos tantos errores. Pero es, como les dije ahora, hermanos, yo no lo digo para condenar o juzgar, porque también me estoy incluyendo, es que también yo estoy ahí metido. Al contrario, debe ser más bien un llamado de atención para nosotros, porque no podemos bajar la guardia. No podemos quedarnos en un estado en el cual no trabajemos por mejorar. Esta semana en la empresa nos han venido haciendo una calificación de desempeño. En esa calificación de desempeño, pues miran las cosas buenas, lo que está ahí bien y lo que está por mejorar. Y hay que desarrollar un plan de acción para mejorar esas cosas en las que estamos débiles. Y eso es lo que quiero por medio de esto. Es también como que nos hagamos un análisis propio, que miremos en qué estamos bien y el otro en qué no estamos tan bien, ¿cierto? Que estamos ahí más o menos y qué acciones tenemos que tomar para mejorar. Tenemos que ser diferentes, es decir, si en lo natural, si en un trabajo miran
la condición de uno como empleado y quieren que uno mejore. Y no dice, ves que estás mal, no. Dice, tienes esto por mejorar. Y nosotros como cristianos, cada día tenemos algo por mejorar. Cada día tenemos algo por mejorar. ¿Cuándo vamos a llegar al 100%? Cuando ya estemos en el reino de Dios. Pero la Biblia es muy clara y la Biblia nos dice que el que persevere hasta el final, persevere hasta el final, será salvo. ¿Sí? Hay personas que piensan que somos salvos y listo, soy salvo por gracia, salvo siempre salvo y listo. No, hay un componente nuestro que tenemos que va incluido ahí y es la perseverancia. El que persevera hasta el final será salvo. Entonces, hay una responsabilidad completamente nuestra. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Es no conformarnos a lo que somos. Tenemos que tomar acciones frente a aquellas cosas que están ahí y que perjudican nuestra relación con Dios, inclusive hasta con los demás. Por eso es necesario que sigamos los siguientes consejos que nos da la palabra de Dios. ¿En dónde? En Santiago 1, 19 al 25. Santiago 1, 19, 25. Título: Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea que pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que vemos al escritor Santiago, que nos da unos consejos bastante interesantes para que trabajemos el tema de la obediencia. ¿Qué nos dice? Primero, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, es el versículo 19. Ser pronto para oír, ¿qué es? ¿Qué es ser pronto para oír? Es poner toda nuestra atención a esa orden dada o a ese mandamiento. Cuando no escuchamos bien una orden, es probable que cometamos errores por no entender o no comprender claramente el mensaje. ¿Sí? Entonces, ser prontos para oír es eso, tener toda nuestra atención focalizada a la orden que nos están dando. Si entendemos, si comprendemos el mensaje, vamos a obedecer correctamente y no cometeremos errores. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1 al 2, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Si escuchas, escúchame bien, por favor, valga la redundancia, si escuchas la voz de Jehová tu Dios atentamente. Entonces, hay distracciones que hacen que el mensaje no llegue de la manera más adecuada. Hay ruidos en nuestra mente, en el exterior, que a veces hacen que el mensaje no llegue de la mejor manera o de la manera más adecuada. Por eso es necesario quitar aquellas cosas que de alguna manera pueden interferir en el mensaje de Dios. ¿Qué cosas pueden interferir en el mensaje de Dios? Las malas amistades. Las malas amistades que traen malas conversaciones. Rechazar todo tipo de voz, tanto externa o interna, que no traiga bendición a nuestra vida. ¿Sí? Todas aquellas voces internas o externas que no van a traer, que solo traen ruido e interfieren en la orden o en el mandato de Dios. En 1 Corintios 15:33 dice: no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es importante saber elegir amistades, saber elegir temas de conversación.
Y debemos cerrar nuestros oídos a lo que el mundo dice y abrir nuestros oídos al consejo y a la guía de Dios. Esto nos ayudará a entender para obedecer. Es como si una pareja tiene problemas en su matrimonio y van y le comentan al mejor amigo y el mejor amigo no es que sea, pues, o ni siquiera es creyente. No, mano, deje esa mujer. Consígase otra. No sea bobo. O con respecto a la mujer, si va y le dice a una amiga que le dio un consejo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos discernir y elegir muy bien las personas que están a nuestro alrededor, porque de alguna manera pueden ejercer alguna influencia en nosotros y que pueden traer ruido a la voz de Dios. ¿Sí? Pueden traer ese ruido y no vamos a entender muy bien la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nuestras conversaciones y que las personas con las que nos rodeemos pues sean personas que nos traigan bendición, que nos traigan edificación, y lo que no, pues hay que descartarlo, como la orden que Dios le dio a Saúl, acabe con todo. Entonces, si hay amistades o personas que no son para mí una fuente de bendición o que no son buena influencia, corte. Hay que mochar con eso, porque van de alguna u otra manera a influenciarnos de una manera negativa. En 2 de Corintios 10, 5 al 6 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante siempre evaluar si nuestros pensamientos también están acorde a la verdad de Dios. De lo contrario, hay que sujetarlos y llevar nuestra mente a la obediencia a Cristo. No podemos dar el lujo de ser tolerantes a pensamientos erróneos que luego se convertirán en malas acciones. Recuerde que nuestros pensamientos, al fin de cuentas, se convertirán en acciones. También Santiago nos dice que debemos ser lentos para hablar y lentos para airarnos. ¿Quién de nosotros en medio de una rabia no ha terminado diciendo cosas de las cuales luego tiene que arrepentirse? Cuando damos lugar al enojo, fácilmente herimos y dañamos a las otras personas y no pensamos de forma racional, sino que sale esa vieja naturaleza a relucir y, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de amor, de su perdón, de reconciliación, nuestras palabras también deben ser palabras de amor que traigan paz y sanidad y gracia a los oyentes. ¿Qué nos dice Santiago en el versículo 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, como les decía, ¿cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces con nuestra boca hemos dañado a alguien porque nos sacó la rabia? Entonces, por eso nos dice Santiago, lentos para hablar y lentos para airarnos. ¿Sí? Ahora, dice, sean hacedores de la palabra, versículo 22, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, hablando de ser. Entonces, estuvimos hablando de ser prontos para oír, ser lentos para hablar y lentos para airarnos. Y ahora aquí nos está diciendo que tenemos que ser hacedores de la palabra. Sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, luego de lo que hablamos, que ser prontos para oír, continúa el siguiente paso, el cual es decir, ser hacedores de la palabra, obedecer la palabra y no conformarnos solo con escucharla. Hay que ponerla por obra, hay que ponerla por práctica. Como nos dice Santiago, perseverando en la palabra, meditándola. Si no la ponemos por obra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso, para no olvidar la palabra, hay que retenerla en nuestra memoria, en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué consejo le daba Dios a Josué cuando Josué iba a entrar a poseer la tierra prometida? ¿Qué le dice Dios? En Josué 1, 5, 9. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré
dar a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de orar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dice? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios a Josué, hermanos, entonces le da un consejo maravilloso y que tenía que hacer 3 cosas bien interesantes, bien importantes. Una era ser esforzado y ser valiente. ¿Sí? Hermanos, nada nos llega gratis, es decir, es necesario trabajar. Josué tenía que entrar a poseer una tierra que Dios ya le había dado, pero ellos tenían que entrar ¿a qué? A despojar, tenían que entrar a batallar, tenían que entrar a guerrear por esa tierra. Entonces también no es diferente en nosotros. Es necesario trabajar en la obediencia y para esto debemos armarnos de valor y de esfuerzo. Jesús mismo nos enseñó cuando está en el huerto hablando con el Padre que le decía, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Y el costo de ser obediente en Cristo fue su muerte y muerte de cruz. Y Jesús nos dejó ejemplo, hermanos, para que sigamos sus pisadas. Si somos de Cristo, si usted y yo somos de Cristo, pues debemos andar como Él anduvo. Y Jesús no vino para hacer su voluntad, sino para someter su voluntad a la voluntad del Padre. 2. Dios le dice a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, es decir, obedecer conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino, una promesa poderosa, y todo te saldrá bien. Una maravilla. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cuál fue el consejo de Dios a Josué? No se aparte esta palabra. Tenla en tu boca. Nuestras conversaciones deben ser bibliocéntricas. Mira lo que dice Efesios 5, 16 al 20. Efesios 5, 16, 20. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Estamos en días qué? Malos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar bien el tiempo. En la oración, en buscar de Dios, en la lectura de la palabra, en fin, en la obediencia, en entregar a Dios esas cosas que hay en nuestro corazón. Aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y como dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dice Dios a Josué, de día y de noche meditarás en el libro de la ley. Nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Actuamos y obramos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso meditar en la palabra nos dará la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué es meditar? ¿Sí? Meditar no es hacer relajación oriental y respiración trascendental, ¿no? Ni respiración de yoga. Meditar es estudiar. Meditar es poner nuestra atención. Es leer la palabra hasta entenderla. Cuando mi mente es transformada por la palabra, lo serán también mis acciones. Y Dios también da a Josué promesas maravillosas. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos a Dios, prospera nuestro camino. Lo que emprendamos lo prospera. Y una palabra poderosa, y todo te saldrá bien. ¿Quién de nosotros no quiere que todas las cosas le salgan bien? Creo que todos. Todos queremos bendición y prosperidad. Que todo nos salga bien. Que todo cuanto hayamos emprendido nos salga bien. Pero yo le pregunto, ¿cuántas cosas de pronto hemos emprendido y se frustran, salen mal? ¿Cuántas cosas hemos emprendido, por ejemplo, una relación sentimental y ha fracasado? Un negocio y ha fracasado. Si queremos el éxito prometido por Dios, es sencillo. Debemos obedecer su palabra. Josué, luego de recibir esas promesas maravillosas, gana la batalla en Jericó.
se caen las murallas de Jericó, ¿sí? Después de esas maravillosas promesas de Dios. Pero ¿qué pasa luego? En Josué 7, Josué capítulo 7, dice, desde el versículo 1, pecado de Acán, Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Ellos no podían sacar nada de Jericó. Eso estaba prohibido, Dios les prohibía, no me sacan nada. Pero a Acán se le ocurrió coger algo del anatema. ¿Y qué sucede? Se encendió la ira de Dios. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, con 2,000 o 3,000 hombres se tomará Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Por eso, cuando hay desobediencia, lo más seguro será la derrota y la vergüenza en cualquier área de nuestra vida. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero si perseveramos en obedecer sus mandamientos. Tercero, amar para obedecer. ¿Sí? Amar para obedecer. ¿Qué dice Jesús? En Juan 14, 15, 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si realmente amamos a Jesús, debemos obedecer su palabra, sus mandamientos. Si realmente le amamos, será un deleite hacer su voluntad. No será una obligación o algo duro que cumplir. Por eso, hermanos, y quiero concluir, que debemos cada día hacer la voluntad de Dios. Cada día, hermanos, santificarnos, obedecer con reverencia y perseverar. Y ahora que vemos que el día del Señor se acerca y estar más despiertos y más atentos a nuestro comportamiento, a nuestra forma de actuar. Recordemos que el pastor ha venido hablándonos, por ejemplo, del tema de las 10 vírgenes, cómo 5 de ellas fueron sensatas y otras 5 insensatas. Llegó el novio y cuando se escuchó la voz del novio, las 5 que no tenían aceite fueron a pedirle a las que sí fueron precavidas y él les dijo, no, si nosotras les damos de ese aceite nos vamos a quedar todas sin aceite. Vayan a los que la venden y cómprenlo. Y ellas fueron, y cuando fueron, llegó el novio y se encerró, cerrada la puerta, entró con las 5 vírgenes. Entonces, hermanos, es un llamado de parte del Señor a todos nosotros, a mí, a ustedes, hermano, para que procuremos la obediencia. Vemos la vida de Josué, la vida de Saúl, cómo desobedecieron en algunas cosas y vino solo la vergüenza y la derrota. Dios no quiere eso para nosotros. Si Dios no quiere la muerte del pecador, mucho menos la de sus hijos. Dios no quiere que usted y yo perezcamos, al contrario, Dios quiere que usted y yo, hermano, cada día le conozcamos más en amor. Y que si hemos pecado, si hemos cometido un pecado, si hemos cometido un error, podernos acercar a Dios confiadamente ante su trono de gracia. Eso ya lo podemos hacer. Antes, en el Antiguo Testamento, había una barrera donde ya no podíamos pasar a ese lugar santísimo. Cuando Jesús muere, ese velo se rompe y hoy tenemos entrada al reino de Dios. Hoy tenemos entrada libre ante su trono de gracia y para hallar ese socorro, esa ayuda oportuna, para decirle a Dios, Señor, ayúdame. Necesito ser un hijo obediente. Ayúdame porque en mi corazón hay cosas que no te agradan. Es necesario, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos hagamos un autoanálisis diario, por medio de lo que la palabra nos enseña. Si estamos en algo malo, tomemos decisiones que sean radicales frente al pecado. Si hay una relación que no es de Dios, hay que cortar eso. Porque a Dios lo que le interesa es nuestra salvación. A Dios lo que le interesa, hermano, es que estemos con Él eternamente y para siempre. Él lo que quiere es bendecirnos, prosperarnos y ayudarnos siempre. Por eso pongo este tema que me parece muy importante y como les decía al principio,
¿Quién no ha desobedecido? ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Pero tenemos a Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que guerrear la vida cristiana. Esto es de guerrear, esto es de perseverar, esto es de luchar. Porque hermanos, los tiempos no son fáciles, los tiempos son complicados y es el tiempo de que, como hijos de Dios, nos levantemos en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de agradarle, de hacer su voluntad, hermanos, porque es lo mejor. Someternos a Dios es la verdadera libertad. Ser esclavos de Cristo es la más grande libertad para nosotros. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Hoy somos libres en Cristo, hoy somos libres en el Señor. Entregamos nuestro corazón a Jesús. Si no conoces a Jesucristo, estás viendo esto, es la oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Porque tal vez has vivido una vida en desobediencia, has hecho cosas que a Dios no le han agradado. No te estamos juzgando de ninguna manera, pero sí te estamos diciendo que hay una oportunidad para ti. Y esa oportunidad se llama Jesucristo. Él quiere darte bendición, Él quiere darte redención, Él quiere darte vida eterna. Y si nosotros, si ya somos maduros en el Evangelio, y aún cometemos errores, si aún fallamos, pues tampoco es para condenarnos, sino para pellizcarnos y buscar a Dios y decirle, Dios, ayúdame a encaminarme, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Así que hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle a Dios eso. Dios, queremos ser hijos obedientes, queremos ser hijos que te agraden, queremos hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Dios, reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces hemos desobedecido. En muchas oportunidades, Señor, hemos hecho cosas que no te han agradado. Pero te pedimos, Dios, que nos perdones, porque a veces hemos querido hacer nuestra voluntad y hemos rechazado hacer tu voluntad. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Dios, con tu Santo Espíritu, que nos encamines por senda de rectitud y perdones nuestros pecados. Escribe mi nombre, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres de allí jamás. Por favor, Dios, queremos ser hijos obedientes. No somos capaces, hay muchas cosas que aún en nuestro corazón están allí y que nos alejan de ti, que pueden ser un obstáculo para crecer en ti. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a vencerlas. Y danos, Dios, el carácter para ser guerreros, para batallar, para perseverar, para ser valientes, Señor, y no desmayar. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios. Yo te pido que los bendigas, Señor Jesucristo, que ores en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser hijos obedientes, hijos que andan en tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Dios, a mis pastores, que tu gracia y bendición estén sobre cada uno de ellos. Te doy gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Espero, hermanos, que este tema pues haya sido de bendición y haya logrado el objetivo realmente, porque ha sido de edificación para mi vida y de verdad que ha sido un llamado de atención de Dios para mí. Dios los bendiga. En Cristo Jesús los amo. Chao. Amén.